Paola Martínez, soy la representante legal de acreditadora GKCEP y en este primer Zoom me tocó a mí hacer la mera moderación. Estoy súper contenta porque creo que este espacio nos hacía falta, creo que va a ser súper bueno que conversemos. Todos hacemos el mismo trabajo y mientras más conversemos lo vamos a hacer de forma más parecida y más estandarizada, así que al menos yo celebro mucho que nos podamos juntar. En este día me tocó a mí moderar, por lo tanto yo tengo que presentar a nuestra expositora. Nuestra expositora es Claudia Silva Vázquez. Ella es de T, directora técnica y representante legal de acreditadora GSS. Claudia es enfermera matrona de la Pontificia Católica de Chile. Además, estudió un magíster en salud pública. Respecto al tema que hablamos hoy día, creo que es muy importante contarles que Claudia tiene un diplomado en gestión de riesgos jurídicos y sanitarios y derechos de las personas en la salud, que es el tema que más o menos nos reúne hoy día. Es diplomada en docencia y educación superior, diploma en prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud, tiene un diplomado en gestión de instituciones de salud de la Universidad de Chile. Así que, Claudia, son todos tuyos. Hola a todos, hola a todas. Yo feliz de esta invitación. En realidad es un desafío porque Hugo me la hizo difícil y la Paola también. De esto sobre la responsabilidad legal del evaluador no hay mucho en realidad. Todas son las responsabilidades, son de la entidad. ¿Y dónde está el evaluador? Es solo de una entidad, un evaluador, y por lo tanto hubo que hacer un trabajo y hubo que trabajar con abogados incluso para poder dar una respuesta a lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Así que primero agradecer. Como dijeron, yo soy representante legal y director técnico de GSS. Voy a ir a la siguiente. Bueno, más que nada vamos a recordar algunas cosas que yo aquí con la computación no me manejo mucho, así que por favor, no sé si se está viendo o no. ¿Alguien me puede fallar? Ya. ¿Qué vamos a ver hoy día? ¿Qué vamos a presentar? Vamos a recordar normativas que sustentan el sistema de acreditación y el sistema de evaluación, porque la verdad es que como evaluadores las manejamos, tuvimos que pasar por el examen del evaluador, pero para que podamos hacer la relación de lo que va a venir. ¿Con respecto a qué? A las obligaciones que tiene una entidad acreditadora y que están claramente contenidas en todas las circulares que interpreta la Intendencia de Prestadores y que terminan también relacionándose con las obligaciones que hay para un evaluador. Dar la mirada jurídica que existe hoy día para cualquier civil, digamos, dar una mirada de lo que significa un contrato entre la entidad evaluadora y un evaluador y lo que puede llevar ese incumplimiento. No vamos a tocar la ética, pero la mencioné porque sé que lo va a ver Elizabeth y en alguna medida va a terminar siendo un tema que en alguna parte va a tocar también con un incumplimiento de contrato. Y para poder dar una mirada desde el punto de vista de una entidad donde también me toca ser evaluador de otra, las medidas de prevención y mitigación que podrían adoptar las entidades que hoy día nosotros hemos tomado y que obviamente invitarlos a conversar justamente con respecto a este tema como entidades y como evaluadores. Siempre van a beneficiar a la entidad una medida de prevención y mitigación, nosotros somos mejora continua, a un evaluador y a un prestador también, en la medida en que esto lo tengamos considerado. Entonces son parte del sistema. La normativa que nosotros tenemos, la básica, porque son muchas, pero partió con este decreto con fuerza ley número 1 del 2005, que era nuestra reforma de la autorización sanitaria, donde se creó la superintendencia, la intendencia de prestadores, y se menciona ya que va a venir un proceso de acreditación a través del decreto supremo número 15 con nuestro reglamento de acreditación. Las circulares interpretativas hay muchas, dentro de las que uno siempre recuerda rápidamente, la 37 y la 48 son muchas, y también lo que significa un contrato de prestación de servicio. Decreto con fuerza de ley, solo para recordar, artículo 4, el numeral 11 dice: se van a establecer los estándares mínimos que deberán cumplir los prestadores institucionales de salud, tales como los hospitales, las clínicas, los consultorios, los centros médicos, con el objetivo de garantizar que alcancen la calidad requerida para la seguridad de los usuarios.
¿Qué dice también el decreto con fuerza de ley número 1 del año 2005, donde se hace esta reforma de la autoridad sanitaria? Que la superintendencia va a cumplir un rol de fiscalización a través de la intendencia de prestadores. Y dentro del numeral número 3 va a fiscalizar el debido cumplimiento por parte de una entidad acreditadora de los procesos y estándares de acreditación de los prestadores institucionales de salud. O sea, todavía seguimos hablando solo de entidades. El reglamento, que se publica en el año 2007 a través del diario oficial, habla de este sistema de acreditación. ¿Qué hace referencia con respecto a los evaluadores? Sobre su perfil técnico, digamos, la calidad que van a tener que tener, sobre cómo va a tener que conformarse este cuerpo de evaluadores. ¿Qué otra referencia hace? Que una entidad que se aprecie como tal, dentro de las cosas que va a tener que tener protocolos de funcionamiento. Y que van a haber algunos requisitos de capacitación del evaluador. No hay más. Sin embargo, el artículo 22 habla que en un proceso de evaluación la entidad va a tener que contrastar condiciones del prestador con los estándares que le son aplicables y va a tener que determinar si los cumple o no. Entonces viene el artículo 23, del cual salen muchas circulares interpretativas, que va a tener que la entidad hacer evaluaciones donde las que efectúe emplear criterios objetivos y imparciales, comúnmente aceptados, científicamente fundados, y la entidad deberá conformar un expediente individual. De aquí van a originarse otras circulares, que pide para los evaluadores que no tenga conflicto de interés y la confidencialidad, pero no hay un desarrollo profundo con respecto a este tema. Que en el artículo 37 habla de la fiscalización, en el 39 vamos a hablar que hay un proceso sumarial, que hay entidades que les ha tocado vivir la experiencia del proceso sumarial y también la experiencia de multa. Todo esto genera distintas acciones para los diferentes estándares. Bueno, aparecen circulares con las que hay que recordar las más actuales, hay muchas, pero la 37 habla sobre instrucciones a las entidades acreditadoras, sobre el sentido y el alcance que deben dar a las obligaciones establecidas en el reglamento del sistema, nuevamente enfocado a la entidad. La entidad es la que debe justificar las evaluaciones, las conclusiones, las decisiones que contienen los informes. Y hay distintos numerales en donde va diciendo la entidad debe ceñirse a la correcta confección del expediente, al registro, respaldo de los hallazgos, al debido cumplimiento, al estricto cumplimiento de los plazos reglamentarios, a las actividades previas, y así distintos numerales en donde las exigencias son súper claras hacia las entidades. Está la circular 48 que imparte todo lo que son las instrucciones hacia las entidades sobre la elaboración y formato del informe. Está la circular 5 que la van a ver más adelante después las otras presentaciones, o la circular número 7, la contratación en terreno, la evaluación periódica, el compendio circulares con 200 numerales, y uno se empieza a mirar, el enfoque siempre está hacia las entidades. Sin embargo, hay un contrato que uno va a hacer con un evaluador, ya sea como entidad o como evaluador, uno con una entidad. Y uno empieza a decir, bueno, ¿qué es un contrato? La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Y aquí ya empiezan a aparecer cosas interesantes, porque nosotros firmamos contratos como evaluadores, y de hecho se mandan a la intendencia, y como entidades, las que estamos a cargo de las entidades, hacemos que nuestros evaluadores firmen contratos. Y estos contratos ya dicen que mandan, prohíben o permiten. Y el contrato que suscribe, que la pueden firmar o acordar, ya es una ley para los contratantes. Por otro lado, nosotros tenemos bajo la mirada normativa, un montón de responsabilidades como evaluadores y como entidades, pero hay cosas que están muy definidas. El manual del estándar, la pauta, los reglamentos, las circulares, haciendo ya un resumen, las circulares que son interpretativas de parte de la intendencia prestadora y que nosotros tenemos que conocer, comprender, aplicar, computar, integrar, el concepto que queramos poner en esto. Y hay cosas que son propias de cada una de las entidades, las reuniones previas, las videoconferencias, la información previa al prestador, cómo va a confeccionar un cronograma, el periodo retrospectivo, miles de cosas que las entidades tienen que incorporar en el buen hacer para poder, digamos, entregar un producto que cumpla con con el numeral 27 del mismo reglamento, que es entregar un informe aprobado por la SUPE. Y están nuestras fuentes primarias, secundarias, donde hay que distinguir las diferencias entre una y la otra. De nuevo,
todo lo que son los periodos retrospectivos. Ahora el punto está, ¿estas responsabilidades son legales? Esa es la primera pregunta. ¿Y son legales para quién? Entonces, aquí viene la parte leguleya, que no es de mi experticia al 100%, obviamente, porque soy de profesión, como dijo Paola, enfermera matrona, pero son las que ya los abogados, ¿qué nos dicen? Todo daño debe ser indemnizado. El no cumplimiento, lo que establece entre el contrato entre una entidad evaluadora y un evaluador, puede generar un daño. Y puede generar un daño directo, como un lucro cesante. Ejemplo, un proceso desierto que haya que devolver el dinero que se le pagó a la entidad, y además hubo gente que trabajó. Un daño indirecto también, el daño a la imagen de las entidades. Cuando las entidades han sido multadas, sancionadas, hay un daño a la imagen y se publican. Puede haber un daño moral porque hay socios que representan a estas entidades. ¿Qué dice entonces el Código Civil? Por ejemplo, el artículo 1489. En caso de no cumplirse, a mí me está molestando la pantalla, en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con la indemnización de perjuicio. Y uno no le da asunto a esto hasta que conoce de casos o se entera de que esto sí llega a transformarse en una realidad. ¿Qué dice el 1545 del Código Civil? Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. ¿Qué dice, por ejemplo, el artículo 1546 del Código Civil? Los contratos deben ejecutarse de buena fe y no solo obliga a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o por la ley o la costumbre que pertenezcan a ella. ¿Qué es lo que pasa entre una entidad y un evaluador? Entonces, cuando hay un incumplimiento grave que genera un perjuicio a una entidad acreditadora por este incumplimiento de contrato, donde la entidad puede aludir el lucro cesante, el daño de imagen, el daño moral, o incluso puede haber algo penal, porque puede haber la falsificación de un instrumento privado o público, se pueden falsear los datos, eso es una cosa extrema. El artículo del 2314 del Código Civil dice: el que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasi delito. Delito es toda acción u omisión voluntaria que está penada por la ley. Tenemos además otro tipo de contrato, porque algunas entidades hemos contratado evaluadores a través de las leyes laborales o directores técnicos. Como experiencia hemos contratado, y por lo tanto está el artículo 160 del Código del Trabajo, el número 7, que consagra como causal de término de contrato el incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato. Relevante entonces las cláusulas de todo contrato, porque todo contrato es una ley para las partes, excepto aquellas que vayan en contra del Código del Trabajo o de cualquier otra norma. Por lo tanto, pueden derivar efectivamente en una demanda civil, que son las más frecuentes, en una demanda penal o en una demanda laboral. Entonces, esta búsqueda de responsabilidad legal, las leyes y las normas se dictan para regular materias generales, pero no particulares. Por lo tanto, no hay nada específico que diga si un evaluador no tomó todo el periodo retrospectivo, causa un daño a la entidad, ¿no es cierto? Porque son para regular materias generales. Pero por lo anterior se tiene que buscar un marco regulatorio a la sanción y que se ajuste al hecho o a la situación en cuestión, porque no tomar un periodo retrospectivo quizás no es una razón para pensar que hay un incumplimiento de contrato. Hay otras cosas que pueden ser mucho más graves. Entonces aquí, ¿qué dicen los abogados? La carga de la prueba es de la parte demandante, quien reclama el perjuicio. Hay que dar evidencia de lo acusado o pruebas, pero nosotros como entidad y como evaluadores sabemos que tenemos que trabajar con evidencia. Y eso está muy bien documentado y plasmado en la IP 37. En materia civil, el perjuicio es evaluable en base a dinero o inclusive al daño moral. En materia penal se busca una sanción penal que puede derivar en una cárcel efectiva o no, o sustitutiva como una firma mensual, que no es la que buscamos habitualmente. Y en materia laboral, en el caso mirado desde el punto de vista evaluador-entidad, no da derecho a indemnizar frente a un despido. ¿Qué es lo que hemos ido aprendiendo a través del tiempo? Voy a correr esto hacia acá abajo.
como entidad, como evaluador, y queremos comentar y compartir que hay que mitigar el riesgo. Y también las mejoras tienen que ir haciéndose en el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros queremos mostrar hoy día después de que uno da toda esta mirada y cuesta encontrar algo específico y puntual? Que hay que disponer de manuales de organización, de protocolos de acción, de instrumentos, de procedimiento incluso de orientación de un evaluador, de contrataciones en terreno, de completitud de informe. Incluso nosotros hemos creado el último proceso, antes de la pandemia, fue en febrero del 2019, el postproceso, que es la entrega de un informe en donde se hace un análisis a los informes y aplicamos acciones de mejora. Que eso los vamos a mostrar someramente para compartirlo, porque creo que las buenas prácticas nos pueden ayudar mucho a no estar en situaciones complejas. El beneficio es para todos. Es beneficioso en cuanto a la responsabilidad para evaluadores, para entidades acreditadoras, porque nos alinea con la normativa. La gestión documental es un sistema nosotros usamos un sistema informático, pero que es clave para el funcionamiento y también que funciona con clave y nos permite entonces mantener controlados nuestros procesos y la información que hay de un prestador. Incluso hoy día nosotros usamos 2 Dropbox y hay uno que está limitado solo a 2 personas para poder mantener justamente mitigación de riesgo y que podamos mantener la confidencialidad de lo que nos entrega un prestador. Nuestra gestión documental, yo solo se los quiero mostrar a modo de ejemplo. Hemos ido creando procedimientos, manual de organización, manual del evaluador, donde regulamos su conducta, regulamos lo que tiene que hacer, su sistema de trabajo, y que son parte del contrato, ya sea de honorario o el contrato laboral que tengan, y son parte integrantes de un contrato, porque en alguna medida los hacemos responsables y dejamos explícito, les voy a mostrar después un contrato, que son parte integrante de su contrato, de las cláusulas. El formato de completitud, redacción y elaboración de informe, la elaboración de un informe de acreditación, la elaboración y control de custodia de los documentos, del proceso de acreditación y el expediente, y así el instructivo de resguardo de la evidencia, del proceso de orientación, del postproceso de entrega de informe de acción y mejora, y en alguna medida nos ha ayudado en situaciones complejas toda esta gestión documental que hemos ido creando a través de los años, a poder mitigar un poco los riesgos de los no cumplimientos del contrato. Entonces, para nosotros la gestión documental se nos ha hecho fundamental, porque primero nos permite acceder con facilidad y oportunidad a todos nuestros procesos instructivos, nos facilita también el manejo y la distribución de grandes volúmenes de información, sobre todo con respecto a prestadores, y a preservar la seguridad de nuestros datos también, y a la vez también nos facilita un proceso de fiscalización, porque tenemos que considerar que está considerada la fiscalización en el artículo 37 por parte de la Intendencia de Prestadores y también del ISP. Como les contaba, dentro de nuestras medidas de mitigación tenemos un segundo Dropbox, tenemos todos nuestros procesos con acceso a los evaluadores que van a ese proceso después de firmar la confidencialidad del conflicto de interés, y agregamos un segundo expediente cuando retiramos todo, una vez que entregamos el informe y hacemos el postproceso a la mejora, y eso solo lo manejan 2 personas en nuestra entidad, y eso nos ha permitido manejar la información de una manera diferente. Y como experiencia, porque la gran mayoría yo sé que tienen procedimiento y cada uno tiene sus cosas, hemos hecho las mejoras post proceso. Nos hemos dado cuenta que un informe también es una cosa muy compleja y a veces hemos tenido varios problemas, quizás no tanto en el desarrollo del terreno como en el desarrollo del informe, y hemos creado ciertos ítems y vamos poniendo el problema que detectamos, lo que observamos, el análisis de causa y la mejora, y se le manda al evaluador que está en proceso, ya sea porque hay problemas con las letras, qué se repitió, qué fue lo que se dio, se hace la mirada de los documentos en forma general, no resumieron bien, no resumieron cosas que no eran relevantes a la característica, y hacemos todo un análisis para que nuestros evaluadores lo puedan mirar y puedan aplicar mejor, y se llena una ficha de cada evaluador para ver si en el próximo proceso aplican las mejoras. Por ejemplo, si tuvimos problemas con los indicadores en la evaluación, hacemos un resumen, qué fue lo que se dio, qué fue lo que nos pasó, dónde tuvimos los problemas, los análisis, porque muchas veces también pasa que el director técnico no dio las directrices, no reforzó, y estas mejoras nos permiten entonces crear carpetas, materiales de apoyo, separar los procesos. O sea, cada vez
que terminamos un informe, hacemos un análisis, vemos dónde nos dolió, dónde no se cumplió algo de este proceso, y se aplica para el siguiente, y se les entrega a los evaluadores y se les pide la retroalimentación. Por ejemplo, por dar entrega de informe y evidencia. La fecha salada de entrega no se cumplió en la totalidad de los evaluadores, pero nos dimos cuenta que en relación a la carga, la característica, los puntos de verificación, asignamos los mismos tiempos de entrega para todos los evaluadores y nos distinguimos los que tenían más puntos de verificación de los que tenían menos o de los que eran más complejos. La entrega es al límite, incluso algunos lo entregan así un día antes y no se encuentra completa, y eso atrasa todo lo que nosotros tenemos presupuestado. Entonces no habíamos creado incentivos correctos y empezamos a crear dentro del contrato también incentivos que estén relacionados a la entrega de informe y que por lo tanto generen un ingreso diferente si yo entrego mi informe a los 7 días, a los 10 días. Creamos cronogramas de entregas para poder entregar los procesos con la evidencia como corresponde, y se generó un control de editor para poder ver que estén las evidencias a tiempo, y si nos faltan ir a buscarlas en forma oportuna y no correr el riesgo de no tener que mandar una información o no tenerla porque nos vemos topados con los tiempos y los plazos reglamentarios. Así fuimos creando un montón de cosas, y dentro de eso nos fuimos dando cuenta que había que modificar también los contratos. Entonces, para ir cerrando, de ahí les voy a mostrar un contrato, como conclusiones, para nosotros todo daño puede o debe ser indemnizado cuando uno lo quiere mirar fríamente. Hay responsabilidad sin lugar a duda y es muy clara de las entidades acreditadoras ante el sistema de acreditación, sí, y obviamente que por eso hay que poseer procedimientos y protocolos de funcionamiento que resguarden lo que ya vimos. Pero también hay una responsabilidad civil por incumplimiento de contrato de un evaluador con la entidad. Y de ahí es que es tan importante que el contrato de prestación de servicios resguarde lo que ya vimos por medio de unas cláusulas de contrato. Y a la vez, todas las actividades de mitigación y mejora continua que obviamente pueda cada una de las entidades adquirir y quizás en algún minuto también podamos compartir. Voy a dejar espacio primero a comentarios mientras busco un contrato que nosotros usamos hoy día, porque mi presentación se trataba un poco de sensibilizar frente a riesgos que existen. Hay demandas, obviamente, y no existe una parte buena o mala, simplemente existe alguien que piensa que hay un incumplimiento de contrato y siente que había un daño y está en su derecho a reclamarlo. Eso fue una de las cosas que uno rescata. Dejo la palabra mientras busco un contrato para compartir, y tengo que dejar de compartir un minuto, ¿no es cierto? Eso les quería contar porque no era un tema fácil, a pesar de que pareciera muy simple, y uno mientras más revisa, menos delimitado encuentra lo del prestador y muy delimitado, o sea, lo del evaluador, y muy delimitado lo de las entidades, muy claro lo que le va a pasar a la entidad. Muy poco claro, porque se supone que la entidad es la que regula el evaluador, por lo tanto, el trabajo le queda a la entidad, pero también al evaluador le queda el trabajo de entender que a la entidad que entre va a tener que entrar a los procedimientos de esa entidad y va a tener que entender que tiene un contrato, ya sea escrito, firmado, tácito, lo que sea, pero hay una metodología de trabajo. Mientras mejor regulado tengamos ese contrato, yo creo que termina siendo mejor para todas las partes. Voy a buscarles un contrato para compartirles uno que estamos usando hoy día, pero por mientras dejo la palabra porque creo que todas en alguna medida hemos sufrido un poquito de repente sentir que estamos con algunas cosas inconclusas. Eso. El proceso de acreditación ante la superintendencia y ante el prestador, ¿quién es el responsable? Ante la ley. El resto, por favor, porque yo creo que ya... Ante todo el mundo, ¿quién es el responsable por el proceso de acreditación? Siempre la entidad. Siempre la entidad. Siempre. Siempre. Independiente. No, nunca se va a perseguir un evaluador, la superintendencia o la intendencia de prestadores. Pero uno como entidad tiene el derecho a que si ha sido dañado, a ser indemnizado y a generar un proceso por la vía civil, es la más habitual, o
si tienes contratado a alguien, que hay entidades que tienen contratado, yo tuve contratado en algún momento, en que tú por el artículo 160 digas yo te despido y no tienes derecho a ninguna indemnización porque me has causado un daño, porque hay un incumplimiento grave a lo que estaba pactado por hacer. Pero sería bueno que tuviéramos las miradas de evaluadores y de las miradas de entidades, porque al final yo soy de las dos cosas, trabajo para una entidad, pero también tengo una entidad. Ya, pero ya, me queda súper claro, o sea, la entidad acreditadora, el que va a poner la cara, pone todo, o sea, el prestador, si es que hubiera, por ejemplo, el prestador, se vea un evaluador, tú sabés que de repente hasta nos filman, nos graban, y el prestador no se filma a un evaluador y después quiere demandar ese evaluador, no puede, tiene que ir a través de la entidad acreditadora. Sí. No va, el prestador va a ir a la entidad acreditadora, la intendencia va a hacer incluso una revisión, una fiscalización y va a ser a la entidad acreditadora y la responsabilidad va a ser de la entidad por no haber educado a ese evaluador, haber hecho un proceso de inducción o haber tenido sus procedimientos claros, o puede decir aquí efectivamente este evaluador no cumplió con los procedimientos, pero la multa es para la entidad igual. No hay multa para el evaluador, no hay sanción para el evaluador desde el punto de vista si hay un reclamo a un prestador. Ha habido entidades que han tenido que devolver los dineros, han declarado desiertos los procesos, eso es súper duro para las entidades, y de repente hay cosas que no se pueden regular, uno va aprendiendo y hay que sacar el lado bueno, por eso que creo que hay que compartir experiencias. Si ustedes me preguntan, un buen contrato va a permitir que tú puedas resarcir tu daño después, pero frente a la entidad vas a seguir, frente a la intendencia de prestadores vas a seguir teniendo el problema, por eso que al final, ¿qué hace uno? Procedimientos, controles, editores, seguir los Dropbox, revisar la evidencia, o sea, hemos creado un montón de mecanismos que también tienen costos, porque no son gratis, el que los hace cobra el tener un segundo Dropbox solo para que la información nadie te la saque, te la borre, sin querer te saque cada cosa del sistema, o sea, hemos tenido que crear muchas medidas de mitigación que tienen un costo, entonces uno busca, y a lo demás nosotros los evaluadores los vamos evaluando y se va generando, tenemos varios procedimientos dentro de eso, ir recordando qué cosas hay que hagan muy bien, como también cuando suceden, entonces cuando se dan 3 o 4 seguidos, uno ese evaluador lo vuelve a reorientar, vuelve a hacer proceso, entonces todo eso lo tenemos definido, pero después de pasar hartas cosas. Todos. Esa era la pregunta, ¿tú los mandas todos a la súper? Todos, porque son la forma también cuando la súper me quiera multar, pues si la súper me quiere multar y dice, bueno, usted dice que lo formó, usted dice que lo orientó, usted dice que tenía un procedimiento, yo digo, no, yo lo tengo, no se lo cumplió, entonces también ellos miran, a mí no me ha tocado una multa, pero también miran tu proceder, po. Ahí yo también tengo el curso de estatuto administrativo en la Católica, sobre todo todo lo que tiene que ver con probidad y todas estas cosas, entonces tenéis que conocer cómo piensa el Estado, porque el Estado es el que te regula, y tenéis que dar probidad. Entonces, en alguna medida nosotros hemos creado nuestros procedimientos, todos los que tuviste están todos en la súper, incluso cuando los actualizamos. Y los procesos de mejora también. Hemos creado un montón de procedimientos porque, ¿sabes qué? Yo le tengo miedo a la multa y quiero ser súper honesta y no serme aquí la buena. Por supuesto que cuando he visto que han multado entidades en 1000 UTM, UEF, no me acuerdo en qué fue, duele, duele, porque tenéis que pagarlas. Entonces, en el fondo, cuando ves que hay alguien que tuvo que cerrar porque eligió, porque no supo gobernar su entidad, o le pasaron cosas, porque yo no creo que hayan malas personas, pero pasaron cosas, y hay multas de 2 millones, de 4, de 5 y de hasta de 30 millones, tú tenés que tomar medidas, y esas medidas tienen costo. Nosotros por eso se las mandamos a la súper, porque también la súper me dice, no, que usted no tenía, no, yo tengo proceso de orientación, yo tengo proceso de mejora, yo tengo instruido lo que tienen que hacer, instruido que no pueden dejar teléfono, instruido que no pueden mandarse, tenemos sistemas de control, cuando de repente alguien aparece con un dato, decimos, ¿cómo conseguiste este dato si tú no tienes acceso al prestador? ¿Te fijáis? Entonces, tenemos siempre una o dos que están haciendo de centinela y viendo que esa evidencia tenga un sustento en el proceso terreno o en nuestro post-terreno a través de 2 o 3 personas. Pero eso tiene costos, porque hay que pagarlo. Que sepa, ¿existe un máximo legal de entidad acreditadora para la cual preste servicio un evaluador? ¿O es criterio del evaluador, de la entidad acreditadora o de la superintendencia?
No hay nada Mientras más. no sea exclusivo, puede estar en todas las entidades que quiera y que pueda, que quiera y que pueda, pero son los 8 exclusivos. Y además los 8 exclusivos, si no avisan, a veces las entidades no se enteran que están en riesgo de no tener 8 exclusivos. Te los comunica la Intendencia de Prestadores, Mm, pero el evaluador puede estar en muchas entidades. bien. No está limitado, no tiene número de tope. Lo que sí tope hay es que un director técnico es solo de una entidad. Y eso también está regulado por la SUPER. ¿Me escucha? Hola. Hola, yo quisiera compartir un poco de lo que hablaba Claudia. Yo creo que aquí los que somos directores técnicos, representantes legales de las entidades acreditadoras, sabemos que, y estamos yo creo que todos de acuerdo con lo que dice Claudia de tener todo protocolizado al interior de las organizaciones, pero yo diría que dónde está el punto clave, no siendo el único, por cierto, pero un punto clave está en el proceso de reclutamiento, ¿ya? Y en el proceso de selección de los evaluadores. Yo creo que eso marca, digamos, primero tú tienes que tener claro el tipo de persona que vas a tener en la organización, eh, y por lo tanto, de alguna manera tú vas buscando gente que a lo mejor te puedas llevar bien o tú veas, digamos, empezar a ver cuáles son las motivaciones internas que tiene ese evaluador. Por otro lado, junto con lo que es el proceso de selección, también está, y es muy importante, el proceso de orientación. Em, y el proceso de orientación, digamos, no termina solo con que el evaluador llegue a la entidad acreditadora, sino que este proceso, digamos, de capacitación sea un proceso de capacitación continua, porque de esa manera nosotros vamos a lograr tener a evaluadores primero comprometidos con la organización, a evaluadores que además van a estar al día van a estar al día en las distintas, digamos, disposiciones reglamentarias que son emitidas por parte de la Superintendencia de Salud. Y además, en los procesos de acreditación se van a cometer muchos menos errores. Siempre los errores están presentes, siempre van a estar, ¿ya? Como dice James Reason, el error es humano, ¿no? Entonces, lo importante es cómo nosotros minimizamos esos errores y como digo, la minimización de los errores no solamente tiene que ver con tener protocolos y normas, tiene que ver con un proceso de selección, tiene que ver con un proceso de orientación, tiene que ver con un proceso de capacitación continua que se le tiene que dar a los evaluadores, también la retroalimentación. ¿Ya? Y qué importante es, como decía Claudia, en esta retroalimentación que se da posterior a un proceso. Yo tengo la experiencia con los profesionales que trabajo y me toca dirigirlos como directora técnica, que valoran tremendamente el proceso digamos, el feedback que se le da posterior a un proceso, pero no solamente posterior al proceso cuando ya ha terminado el proceso, sino ese feedback que se da durante el proceso de constatación en terreno, porque allí es donde está el rol principal del director técnico. Por lo tanto, una manera también de minimizar estos riesgos que hablaba Claudia está en cómo ese director técnico tiene metodologías para poder realizar supervisión directa e indirecta durante el proceso de constatación en terreno, de modo de en ese lugar poder detectar brechas, puede ser de cumplimiento de protocolos, y situaciones que pudieran llevar a la entidad acreditadora a incumplir con el, con el, con el reglamento, ¿no? Que finalmente eso es lo que nosotros buscamos, es cumplir con el reglamento. Entonces, yo creo que, bueno, son todos esos los factores que uno tiene que determinar y cumplir como entidad acreditadora finalmente, porque aquí hay algo importante y que lo dijo Claudia. O sea, frente a un incumplimiento de la entidad acreditadora, evidentemente la entidad acreditadora, incumplimiento de reglamento, puede ser sancionada por la Superintendencia de Salud, ¿no? Y esta entidad acreditadora a lo mejor podrá repetir contra el evaluador
evaluador que incumplió normativas al interior de la entidad acreditadora. Pero si la entidad acreditadora no puede demostrar que hubo un proceso de orientación, no hubo un proceso de capacitación y de supervisión, la verdad que le va a ir mal a esa entidad acreditadora si quiere repetir contra el evaluador. Entonces, en todo momento, y aquí se trata de que en todo momento la entidad acreditadora, los directivos de la entidad acreditadora deben de demostrar la debida diligencia con la cual están gestionando su organización. Y esta diligencia tiene que ver con lo que decía Claudia, tener normas, protocolos al interior de la organización, pero normas y protocolos que tienen que ser supervisados, porque si no puede demostrar la entidad acreditadora que los ha supervisado, no puede demostrar su diligencia. Yo diría eso. Sí, mira, también de lo que dijo Eli, comentar que uno quisiera ponerles muchas más cosas, pero nosotros también como entidad hemos asumido, incluso el año pasado en pandemia, tener igual capacitación a nuestros evaluadores en alguna medida, y dejamos documentadas, tocamos los temas cada vez que salen las circulares. Entonces también tenemos un programa de capacitación, incluida incluso en época de pandemia. Entonces hay un montón de cosas que hemos ido asumiendo para justamente quizás lo que dijo la Elizabeth. Estamos igual que el prestador, tenemos que demostrar que como entidades estamos preocupadas, que nuestros evaluadores hagan bien el trabajo. Incluso en algunos, como tenemos ya prestadores amigos, les llamo yo, que tampoco se los puse ahí, pero lo usamos, nuestros evaluadores cuando llegan le pedimos a un prestador amigo, oye, préstame tu punto de verificación laboratorio, toma de muestra, nosotros te lo evaluamos, te entregamos un informe, igual va a ir alguien antiguo y te va a ayudar y ese evaluador pasa por ese proceso. Entonces, te fijas que tratando de mitigar en alguna medida que también en un proceso de terreno no es el mejor momento. Tuvimos la experiencia alguna vez que dijimos, no sé, este sabe harto, lleva tantos años de experiencia, pero como evaluador no, y fracasamos. Hubo que volver, en ningún caso fue una cosa muy tremenda, pero dijimos ya, nuestro proceso de orientación incluye ir a un prestador amigo. Uno siempre tiene una línea de prestadores y usamos los puntos de verificación y generamos un informe. Hacemos cosas chicas, obviamente no vamos a ir a hacer una UPC quizás, pero sí vamos a tomar puntos de verificación pequeños que le va a permitir al evaluador enfrentarse a una pauta, y eso nos ha ayudado mucho. Las posibilidades de fracaso bajan. Y así todo el feedback, como dijo Elizabeth, es súper importante, y en este de post-proceso nos ha ayudado mucho porque lo discutimos. Entonces, en el fondo, lo conversamos, y además es como entretenido porque al principio pensamos que podía pasar algo punitivo, pero la verdad es que están todos preocupados de cómo es la evaluación y cómo les fue. Hemos generado lazos, llevamos harto tiempo algunas, y no ha sido en desmedro, pero claro, creando equipos. De hecho, hoy día hay 4 directores técnicos en GCS, y por primera vez va a salir otra a hacer el proceso sin mí, y eso ya son para nosotros cosas grandes, porque ya creamos fiato. Entonces, pero se requiere mucho trabajo, y quizá al principio, como les decía, hacer algunos esfuerzos y de repente, entre comillas, trabajar un poco los que regalan este tiempo para formar, pero tienen otros beneficios. Incluso el que va en formación gana distinto al que hace un proceso, eso también hay que transparentarlo. Quizás por eso les digo, compartir las buenas prácticas nos puede ayudar mucho. Nosotros hacemos que nuestro evaluador, antes de ir a un proceso real, vaya a un prestador, y lo segundo que hacemos es que la primera vez va de observador y la tercera vez recién le damos una toma de muestra, por ejemplo, sin quitarle el valor a la toma de muestra, pero tratando de que el daño colateral sea escaso. Entonces hemos creado un montón de medidas por las que no hemos pasado malos ratos. Entonces también podemos decirles que no tenemos sanciones, que no nos han dicho usted no cumple un procedimiento, podemos tener problemas de mirada de una evaluación, pero que no pasan por los evaluadores. Hemos tenido fiscalizaciones en que han sido duras, pero que ha estado en la evidencia, porque las fiscalizaciones ayudan también a entender cómo nos mira
la intendencia cuando nos fiscaliza, al final las 2 o 3 fiscalizaciones que hemos tenido ha sido también un proceso para generar estos procedimientos. Compartir buenas prácticas yo creo que es una buena medida, porque a veces hay cosas que a uno no se le ocurren hasta que pasa un mal rato, o simplemente hay unos que podemos ser un poquito más obsesivos que otros. Así que... Bueno, yo quería comentar un par de cositas solamente, comenzando con agradecer esta instancia porque, como partí diciendo Hugo y tú también, Claudia, no tenemos mucha instancia nosotros para compartir experiencias, y al menos en mi caso, a lo mejor en un congreso de calidad uno se entera de que a tal o cual entidad le ocurrió alguna multa, sanción de varios millones, en algunos casos les dijeron que había que cerrar la entidad, y uno toma sus precauciones porque efectivamente más allá del daño monetario está el prestigio que uno quiere desarrollar dentro de la entidad, y por eso emprendimos en este tremendo proyecto. Nosotros nos constituimos en marzo del año 2018 y de ahí en adelante hemos tenido de todo, porque comenzamos a reclutar gente con experiencia, con mediana experiencia y con baja experiencia. Y fue todo un popurrí porque nos ocurrió un caso en que había una persona así súper top, pero nosotros teníamos toda la fe depositada en ella y resulta que no pasó nada. Entonces, así como, ¿qué pasó? Y que no era tan top, y al revés, nos hemos llegado gratas sorpresas. De hecho, un par de ex evaluadoras, una trabaja en la superintendencia ahora, otra en el ISP, han hecho carrera, y a nosotros también eso en cierta medida nos llena de orgullo. Respecto a lo que decía Elizabeth, yo comparto, y tú también, Claudia, yo comparto con el tema de la gestión documental, los protocolos, pero en mi caso puntual lo que más nos ha dado resultado ha sido la retroalimentación, tanto en el proceso, en el desarrollo del proceso y una vez finalizado con el informe. Nosotros, ¿qué hacemos como entidad? 3 veces al año nos juntamos, nos reunimos, bueno, la última vez nos reunimos vía Zoom, pero vamos haciendo un análisis de los distintos procesos porque no todos tienen la oportunidad de participar, y también es una instancia de aprendizaje para aquellos que no fueron parte de un determinado proceso. Vamos evidenciando también las horas de vuelo que le llamamos la hora evaluador, porque hay gente que partió de cero y va liderando los rankings, o unos que empezaron como caballo inglés, como se dice, y fueron quedándose en el camino. Y los errores más frecuentes, o sea, obviamente que sin nombre, sin apellido, pero errores de informe, dudas que se generaron, algunas consultas también que se puedan desarrollar en un proceso, es importante compartirlas para todos. Y del mismo modo, en algunas áreas que son más específicas, como en rayos, en laboratorio, donde hay profesionales más especialistas, también ellos comparten la mirada en algunas reuniones con mayor detalle que otros, pero esa es la manera que nosotros hemos tenido para ir nivelando y también más o menos ir formando equipos. Hay algunos que van a prestadores de atención abierta, otros de atención cerrada. Aparte, entre los evaluadores también tienen muy buen feeling un equipo, y eso tratamos de mantenerlo, porque también es importante el tema de cómo se llevan los evaluadores para el buen desempeño del proceso. Ahora, respecto a los contratos, es muy importante lo que tú señalas. Nosotros tenemos un contrato no tan tipo, tenemos un contrato más desarrollado, porque yo antes de tener la entidad fui evaluador. Participé de poquitos procesos, pero adicionalmente yo vengo trabajando en calidad del año 2010, 2012 en el Servicio de Salud Central, y se dan estas diferencias de mirada. Entonces, para evitar el dime y direte, o el que te dije, que me dijo, que mi abuelita, que mi tía que está enferma, nosotros optamos por cortar por lo sano y en el contrato, y no tan solo en el contrato, sino cuando hay una entrevista previa al contrato, en el reclutamiento, se le explica todo y cada uno de los puntos, desde la confidencialidad, la probidad, la puntualidad, la presentación, el manejo de la información, y también el tema de las relaciones interpersonales. Porque más allá también de un informe, obviamente que el evaluador tiene un perfil, y ese perfil tiene que ser respetado. Para nosotros es sumamente importante eso,
las habilidades técnicas, obviamente, pero también cómo tú te desempeñas y te relacionas con el prestador, aunque tenga la escoba, no importa. Pero nosotros tenemos que tener una actitud de respeto hacia el prestador. Y eso está estipulado al menos en nuestro contrato. Mientras yo voy a leer algunas de las cosas que nos han ido chateando. Ligia nos cuenta que las entidades tienen que funcionar como cualquier otra empresa, desde la selección de sus evaluadores, como dice Elizabeth Hurtado, y los evaluadores a disposiciones previamente definidas y conocidas. Eso nos dice Ligia. Daniela Gutiérrez, de parte no solo dar las gracias por la presentación de Claudia. Lorena, me parece excelente el proceso de mejora continua en las evaluaciones, estamos aprendiendo de eso aquí. Muy buenas prácticas, Claudia, felicitaciones, también benefician al prestador. Y Marcelo Silva, gracias Claudia por la presentación. Difícil lo planteado cuando desde la CIS no definitivamente las responsabilidades. Estamos todos aprendiendo. Yo por lo menos estoy tomando nota de harta de las cosas que dijeron, así que... Sí se ve. Sí. Bueno, está la primera parte que están las direcciones de las personas, quiénes somos, pero nosotros aquí ya empezamos a definir en estas cláusulas que llamamos, esto es uno antigua, pero le hemos ido incorporando más cosas, pero la realización y evaluación de los procesos de acreditación en salud de acuerdo a las normas del sistema, o sea, empezamos a decir cuáles son las labores propias que van a hacer, ¿ya? Luego hablamos de la dictación de cursos, de capacitación, dejamos todo como la primera cosa que es como un marco general, pero en la cláusula tercera y cuarta, nosotros empezamos, las partes acuerdan que para todos los efectos legales el profesional no tendrá la calidad de dependiente si es un evaluador honorario, por lo que el presente instrumento no tiene el carácter de un contrato de trabajo, sin embargo sí de un contrato de lo que hablábamos de la ley, ¿ya? Sin perjuicio de lo anterior, viene en la cláusula cuarta, el profesional acepta las siguientes normas que deberá respetar a fin de que la prestación de su servicio no perturbe la marcha de la empresa o menoscabe el valor del servicio prestado. El profesional se obliga, debido a la naturaleza de los servicios que debe prestar, a mantener la más estricta confidencialidad y reserva sobre toda la información que emane de un proceso de acreditación que la empresa vaya a ejecutar, ejecute o haya ejecutado, ya sea que el profesional fuera o no llamado a colaborar en dichos procesos de acreditación. Igual deber tendrá respecto de las operaciones, socios, persona natural o jurídica que a su vez preste servicios a la empresa, incluyendo a otros evaluadores y clientes de la empresa. En resumen, el profesional bajo ninguna circunstancia podrá revelar a tercero por cualquier medio de comunicación información de la índole ya descrita. El profesional se obliga a mantener un buen trato con los clientes de la empresa, obligándose a indemnizar a la misma por cualquier perjuicio que irrogue su conducta inmoral, delictiva o de malas costumbres cometido en contra de un cliente de la empresa. El profesional se obliga a mantener una conducta ética en la cual su trabajo debe basarse en la veracidad de lo realizado y que pueda ser demostrable por sí mismo. Cualquier situación que no se apegue a lo descrito será causal para dar término inmediato el presente contrato y será denunciado a la Intendencia de Prestadores. Si el profesional se obliga a desarrollar las actividades contempladas en la letra A de la cláusula primera de este contrato, no podrá en forma simultánea desarrollarlas para sí mismo o para tercero. El incumplimiento será causal del término inmediato del presente contrato. Quinto, los honorarios se pagarán según tabla adjunta. Hay una tabla. Independiente del estándar que le aplique. Y el horario a pagar estará sujeto a un proceso de acreditación completo, preterreno, terreno y postterreno, detalladas sus actividades en el procedimiento. Y aquí ponemos los procedimientos. Expediente del evaluador, que es parte integrante de este contrato, y además de la entrega del informe de acreditación del prestador, según lo estipulado por GCS, ver el anexo 1, edición de informe. El profesional debe ejecutar los procedimientos que ha definido GCS, Salud S.p.A. y que le han sido entregados y son considerados como parte integrante de este contrato. Manual del evaluador, procedimiento de elaboración de informe, formato, completitud y elaboración de informe, procedimiento y expediente del prestador. Y así vamos nosotros regulando lo que nosotros queremos. No sé si me logro explicar. Nosotros dejamos en este contrato lo que esperamos que ellos adquieran en sus distintos procesos y procedimientos, y por eso que también el evaluador que firma esto está consciente que todo esto tiene que suceder, porque si no, no va a poder ir a un proceso de terreno. Entonces a la larga también obliga
en este caso al contratante, a tener que entregarle todas las herramientas que nosotros mismos estamos exigiendo. Más o menos ese es el tenor del contrato en las cosas que nos interesan de las cláusulas, porque nunca miramos estas cosas. Por último, para los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Rancagua y prorrogan la competencia ante sus tribunales ordinarios de justicia, y el presente contrato se otorga y firma en 3 ejemplares, quedando uno en poder de la empresa, otro en poder del evaluador y uno para la Superintendencia de Salud, para resumírselos un poco. Pero eso, nosotros hemos regulado que nuestros procedimientos son parte integrante del contrato. Por lo tanto, un evaluador tiene que conocerlos, porque no podría desconocerlos, y de ahí que viene el daño si los desconoce y va a un proceso. Creo que ha sido súper enriquecedor para todos. Te pasaste. Muchas gracias. Muchas gracias por ser la primera. Chill by Sakura HC.